el mensaje y el corazón de hoy, que es acerca de la fe y de la fe pública. Si en cada área de nuestra vida hay momentos que nos pueden llenar de fuerza, en nuestra vida con Dios, en nuestra vida espiritual, ¿cuál es uno de esos momentos que nos va a marcar para siempre? Y obviamente, cuando pensamos en las palabras de Jesús, es el bautizo. No sé si usted ya vivió el momento del bautizo, y no sé si el bautizo que usted vivió realmente marcó para usted la vida, como por ejemplo en el matrimonio, ese momento de casarse y esa ceremonia lo marca uno. Pero una de las cosas en las que hoy pensamos que van a hacer que nuestra vida de fe siempre se mantenga fuerte si volvemos a Él, es el bautizo. Por eso hoy queremos hablar de una fe pública. Y la fe pública es esa que no nos da temor manifestar y que tiene un momento y un suceso específico, como lo es el bautizo. Así que hay muchas preguntas que uno podría hacerse acerca del bautizo, y hoy con Fer vamos a responder parte de esas preguntas, y creo que es importante que iniciemos por eso, por las preguntas más comunes que uno tiene acerca del bautizo, para llegar a entender por qué esto puede marcarlo a uno para toda la vida. Pensando en el bautizo, entonces nos acordábamos de una historia de un bautizo en la Biblia, del bautizo del etíope con Felipe. En este momento, o esta historia de la Biblia, entonces, devuélvase un poquito a esa época, imagínese cómo eran las carreteras en la época, pero también piense en esta persona, el etíope. Esta es una historia de dos personajes. El etíope no es el nombre, el etíope es de dónde viene, ¿no? De dónde venía, de Etiopía. Esta persona venía de Etiopía. Y así lo narra la escritura, un etíope que era como un funcionario de la reina de Etiopía, o sea, tenía un puesto relevante, era como un tesorero, alguien importante, y en su corazón me gustaría que tal vez nos identificáramos con lo que tal vez estaría pensando el etíope, lo que llevaba el etíope dentro de sí, porque él venía desde muy lejos a Israel a adorar a Dios. Siendo que en el lugar donde vivían, pues tal vez había muchas religiones, muchas cosas, él estaba en búsqueda de respuestas, por eso venía a Israel, porque sabía que ahí había algo especial, había algo que estaba relacionado con Dios, entonces venía con el deseo de descubrir algo. No sé cómo se sienta usted hoy o cómo se ha sentido en los últimos días de su vida, como pensaba yo en el etíope, como alguien que lleva un vacío en el corazón que solo Dios puede llenar. En la búsqueda de algo. En la búsqueda de algo, en la búsqueda de una respuesta, en la búsqueda de algo que cambie mi ansiedad, en la búsqueda de un milagro, en la búsqueda de algo que transforme mi familia, en la búsqueda de tantas cosas que dentro de nosotros hay. Eso era lo que pasaba con el etíope. Y el etíope, pues esta historia se desarrolla, dice que él iba dentro de su carruaje. Entonces yo me imagino esos carruajes antiguos de ruedas grandes que tiraban caballos. Entonces dice que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje. Entonces el etíope de adentro estaba leyendo la Biblia. Entonces me lo imagino asomándose por la ventanita del carruaje y el etíope ahí mirándolo. El etíope dice que estaba leyendo. Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice: no me han explicado lo que significa. Pero con ese deseo, como nosotros cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, ojalá que alguien me explicara eso que me podría llevar a un contacto espiritual, real con Dios, que realmente yo llegue a conocer a Dios de manera real. Dice que Felipe le compartió el mensaje de la buena nueva. Cuando vamos a la Biblia y escuchamos el mensaje de la buena nueva, es el mensaje en el que Jesucristo es la solución para nuestra vida. Cómo Jesucristo puede restaurar nuestras vidas, cómo Jesucristo puede darme una vida nueva. Y aquí hay algo relevante con respecto a ese mensaje de la buena noticia, porque es la oportunidad de cambiar la vida que nosotros llevamos, esa vida que nos ha entristecido, dejar atrás todo lo que nosotros sentimos que había estado mal, para empezar una vida totalmente diferente. Cuando Felipe entendió que era a través de Jesucristo, cuando el etíope lo entendió, porque Felipe le decía: mire, y todos los que hemos vivido esta vida y hemos experimentado recibir a Jesús, porque esto era lo que le estaba compartiendo, la buena noticia, nos bautizamos. Entonces el etíope, ahí entendiéndolo, asimilando lo que realmente significaba encontrarse con Jesús, hace unas declaraciones que me gustaría que las leyéramos. Están en la palabra en el libro de Hechos. Versículo 36, si podemos leerlo juntos. Dice: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y van en el carro, ocurre toda esta explicación, van juntos,
Y ya pasó la explicación y llega en un sitio donde hay agua. Sí, allá afuera está la piscina, ahí hay agua, ¿no? Siéntase también algún invitado de pronto si quiere hoy. Y hay agua. Y entonces, y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea qué? Bautizado. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Una de las historias de bautizos más como movidas, emocionantes y divertidas, ¿no? Como que, ¿puedo hacerlo ya? Pues vamos y lo hacemos ya. ¿Quién dijo miedo? Pues nadie dijo miedo y vamos y nos bautizamos. Bien, de aquí es donde viene tal vez una de estos recuerdos. Imagínense al etíope pensando o contándole esto a su familia, hablándoles de su fe. ¿Y quiere que les cuente cómo me bauticé? Pues yo iba en un carruaje y se apareció un tipo extraño, se metió por la ventana y me dijo, ¿usted entiende? Y yo le dije, pues no entiendo. Y entonces me explicó y yo me bauticé ahí de una vez. O sea, imagínense ese recuerdo. Imagínense cada vez que él tuviera un momento en donde él tuviera que volver a cómo inició su fe en Jesucristo. ¿De qué se iba a recordar él? ¿Qué era lo que él iba a pensar? ¿Cómo empezó? Yo creí y me bauticé. Pero a partir de ahí vienen las preguntas que sería bueno que pudiéramos contestar. Y dentro de las preguntas, el significado, una pregunta, del bautismo. Pensemos en la pregunta número 1. ¿Qué significa la palabra bautizo? La más sencilla. La más sencilla. Pensemos por la primera. ¿Qué significa la palabra bautizo? Y la palabra bautizo significa sumergir en agua. Eso es lo que significa la palabra bautizo. Pensaba en cómo uno a veces hace redundancias cuando dice, me voy a bautizar por inmersión. Me voy a bautizar sumergiéndome en una piscina. Eso es una redundancia. Yo no puedo decir, me voy a sumergir sumergiéndome, ¿sí? O inclusive cuando alguien dice, voy a bautizarlo por aspersión. No es coherente. Eso que lo leía hace poquito, se llama oxímoron. Cuando uno intenta poner dos palabras que como que no cuadran mucho en una frase para decir algo, como por ejemplo un muerto viviente. Eso es un oxímoron. Y decir que alguien, o por ejemplo un silencio ensordecedor. Decir que yo voy a bautizar, por ejemplo, por aspersión, es decir, yo lo voy a sumergir por aspersión. No coincide. Entonces hay algo muy chévere e interesante de entender de la palabra, y es que la palabra bautizo significa inmersión. Pregunta número 2. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? Bueno, podríamos mirar muchas cosas en Romanos. Pablo habla mucho acerca del bautismo, pero lo que implica el bautismo en agua es que la persona, cuando se sumerge en el agua, significa que ha muerto junto con Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo, la muerte, y cuando emerge del agua, simboliza la resurrección. Esto es bastante interesante porque ahora uno empieza a entender el porqué de por qué tiene que ser por inmersión, porque hace parte de un símbolo muy importante que en la Escritura tiene. Cuando alguien se mete dentro del agua, dice que, lo que significa es que la antigua manera o la vida antigua que llevaba ha muerto, ya ha resucitado a una nueva. Es importante entender esto porque pensaba en lo que significaría para alguien el bautizo. Yo he visto gente que cuando habla con esa persona, veo que tiene su vida entera ha cambiado su vida. Antes vivía una vida, por ejemplo, desordenada, se emborrachaba, vivía una vida súper desordenada y ahora le ha entregado su vida a Dios. Uno ve ese cambio de tinieblas a luz. Esto es lo que simboliza el bautismo, que había algo que tiene que morir, esa antigua persona que habitaba entre nosotros y que surge una nueva. Por eso es tan relevante el bautismo, porque me da una idea clara acerca de esa transformación de la muerte a la vida, de lo que yo era antes y de lo que a veces pienso que muchos necesitamos. Es esto de la importancia de dejar lo que está mal atrás y de tomar la decisión de entregarme a Cristo para vivir una vida ahora para Él. Entonces, hay algo que dice la Escritura, o hay algo que nosotros pensamos con respecto al bautismo, y es que nosotros creemos que es un símbolo. Aquí aparece, dice, es la representación de morir para nacer a una vida totalmente diferente. Nosotros creemos que el bautismo simboliza esa vida pasada que queda atrás, eso es lo que queda sepultado ahí debajo del agua, y surge una nueva vida totalmente diferente. Imagínese el poder de este recuerdo en su vida, porque digamos que usted se despierta una mañana con todos los recuerdos de las cosas que ha hecho mal. Y usted dice, yo he fallado en esto, yo he fallado en esto, yo soy así, yo soy. Pero de repente usted está escuchando que Dios ya lo llama a una vida nueva.
Pero entonces, ¿cuál recuerdo va a tomar usted? Si usted fuera el recuerdo del bautizo, podría recordar esto. Es que yo ya en Cristo moría lo que era. La identidad que yo tenía era otra y ahora tengo una identidad nueva. O sea, usted cada día puede elegir cuál recuerdo va a dominar su presente. Si el recuerdo de la esclavitud que usted tenía o el recuerdo de lo que Cristo hizo cuando usted creyó en Él. ¿Y cómo lo puede recordar? Se lo digo fácil, desde su bautizo. Si usted fue sumergido en el agua y salió, puede recordar que así como usted fue sumergido y salió, Cristo hizo que su vida pasada muriera para que usted pudiera tener una vida nueva. Uy, qué recuerdo tan poderoso. Porque empieza a decir, yo en lugar de recordar esto, voy a recordar esto otro. ¿Quién debería ser bautizado? ¿Quién podría ser bautizado? Y es una pregunta que tal vez surge en uno. Yo me podría bautizar. ¿Quién debería ser bautizado? Bueno, primero debería ser una persona igual como lo veíamos en la historia del etíope. Alguien que entiende lo que implica el bautismo. Debe ser alguien que haya tomado esa decisión de recibir a Cristo en su corazón, pero debe ser una persona consciente. Entonces a veces podríamos preguntarnos, venga, cuando me bautizaron de bebé, yo he sido bautizado. Bueno, el bautismo es algo que es voluntario porque refleja que esa vida antigua que yo dejé y esa nueva vida que ahora voy a vivir junto con Cristo. Entonces debe ser no solamente una persona que sea consciente, sino voluntario. Debe ser algo de mi corazón, voluntario. Yo debo hacerlo voluntariamente. O sea, estamos hablando de por qué ustedes los cristianos ¿por qué ustedes se bautizan y se bautizan ya mayores? ¿Por qué lo hacen metiéndose en agua? Bueno, ya hemos respondido todo eso. Primero, porque el significado de la palabra dice qué es lo que vamos a hacer. Segundo, porque el símbolo es morir y volver a nacer. Y tercero, o cuarto, en el orden que estaba por allá atrás, es porque ya somos conscientes de esa decisión. Si el bautizo es una decisión, ¿quién es consciente para tomar decisiones? Solo una persona que es consciente y que puede hacerlo voluntariamente, porque si usted conscientemente no lo quiere hacer, pues no es candidato. Si a usted lo están obligando, pues no funciona de esa manera, ¿sí? O si usted lo hace porque muchos lo hicieron, pero no fue consciente de lo que estaba haciendo. El otro día le pregunté a alguien, ¿y usted recuerda cuándo se bautizó? Dijo, uy, pues no me acuerdo ya ni de eso. ¿Y por qué se bautizó? No, pues tampoco me acuerdo. O sea, era una cosa que su conciencia, aunque era un adulto, no estaba en relación con lo que significaba el bautizo. ¿Eso va? Entonces, por aquí teníamos también otra pregunta. Tercera. Pregunta número 3. ¿Es el bautismo un requisito para mi salvación? Como hemos hablado de la antigua vida que llevamos y la antigua no es el bautismo un requisito para ser salvo. De hecho, la salvación es algo que ya debía existir en mi vida de manera previa. Nosotros creemos que la salvación es por fe en Jesucristo y no por obras, y esto incluye el bautismo. Ninguna obra podría llevarme a mí a ser salvo. El bautismo es más algo que uno hace voluntariamente cuando ya sabe que es salvo. Cuando nosotros creemos que la salvación viene en ese momento en el que el etíope toma esa decisión de creer en Jesucristo con todo su corazón. Si nosotros creemos en Jesucristo y decimos, quiero entregarte mi vida, en ese momento creemos que somos salvos y creemos que entonces la salvación es un momento previo a lo que ya ocurrió. O sea, eso que simboliza el bautismo, de una muerte de lo que yo era antes y una resurrección a una nueva vida, es algo que ya tuvo que haber ocurrido antes de bautizarme. Entonces, el bautismo es un reflejo de una decisión que yo ya tomé en mi interior previamente. Se diferencia mucho de un sacramento que uno puede oír de alguna manera que si no soy bautizado, entonces no soy salvo. O sea, Dios no me ha perdonado y Dios no. Y sabemos que entonces decimos, o podemos ir directamente al punto. No, el bautizo habla de algo que Dios ya hizo, ya te perdonó, ya te salvó, ya te limpió y ahora tú lo vas a hacer público delante de otros. Pregunta número 5, última pregunta. Sería esta: ¿por qué debería bautizarme? Bueno, si no es para salvación, o sea, si yo ya soy salvo, ¿por qué debería bautizarme? Bueno, sencillamente, porque es un mandamiento. El Señor Jesús enseñó 2 de estos símbolos que nosotros deberíamos hacer. Uno de estos era la copa y el pan, que simbolizaban la sangre y el cuerpo de Cristo cuando Él murió en la cruz. Y el siguiente era el bautismo, que simbolizaba el momento en el que tú te entregabas a Jesucristo y tus pecados eran perdonados. Tu vida antigua cambiaba y ahora tenías una nueva. ¿Por qué sería tan importante para Jesús para dejarlo como una ordenanza para nosotros?
Y pensando en esto, hablábamos con Ricardo de lo que significaba, del recuerdo, de lo que implicaba el bautismo. Me acuerdo del día en el que me bauticé porque si me preguntaran, ¿en qué día tú aceptaste a Cristo en tu corazón? Y yo decía, el momento exacto en el que yo le entregué mi vida a Cristo, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo el día en el que de manera pública y en una piscina y delante de mucha gente y la gente cantando y contenta porque entendían que había una persona que le entregaba su vida a Cristo, me bautizaron. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo será bautizado. Y yo salí del agua y yo dije, qué buen momento. Mi vida se llenó de felicidad y es algo que lo tengo claro en mi mente, en mi corazón. Para mí es bastante claro ese momento y muy especial. Sí, hay muchos recuerdos que uno tiende a que se le dificulta a uno llegar a ubicar un momento en el recuerdo exacto, en cuándo fue que decidí obedecerlo. ¿Será que fue aquí o será que fue allá? Entonces, hay muchos momentos difíciles de conectar a veces con un recuerdo, pero un momento que va a ser muy sencillo de recordar es el bautizo, porque el bautizo es una decisión que tomé voluntaria y conscientemente y tan pública, que es inevitable que no lo pueda recordar. Tal vez la primera vez que yo le dije a Jesús, Jesús te amo y perdóname y entrego mi corazón, tal vez fue en la intimidad y ocurrió tan en lo privado que hasta a usted se le puede estar olvidando cuándo fue, porque es un proceso, ocurre en un proceso en donde usted no sabe cuándo es que algo pasa dentro de usted. Sin embargo, cuando usted piensa en el bautizo, es un momento del que no puede escapar, un recuerdo que está ahí en su vida para siempre, claro, conciso y público. Entonces pensábamos que si ese es el significado, hay algo que Jesús hace hoy con nosotros y es el llamado, o sea, Él nos llama. ¿Sabe? Hubo una circunstancia muy particular entre los primeros creyentes. La primera iglesia, la primera vez que la iglesia empezó a dar pasos para darse a conocer, los discípulos, describe Hechos, reciben al Espíritu Santo. Jesús ha estado con ellos por 40 días comprobando que Él resucitó, o sea, 40 días para comprobarles que resucitó. O sea, fíjense cómo era, ¿no? 40 días para que dijeran, sí, está vivo. Viene el Espíritu Santo y dice que es lo que conocemos como el Pentecostés. Y ocurren cosas muy bonitas. Y en el Pentecostés todos están tan alegres hablando de Jesús públicamente que las personas que escuchan lo que está pasando dicen, esta gente está como borracha. O sea, a esta gente le pasa algo. ¿Por qué? Porque están reunidos y empiezan una algarabía tan dura, todo el mundo hablando de Jesús y algunos en idiomas que no eran naturales para ellos y todos los entendían. O sea, los extranjeros decían, ¿y esta gente por qué habla ruso? ¿Y esta gente por qué habla no sé cómo? ¿Y de dónde? Es que están borrachos. Y les dicen, no estamos borrachos. Y en ese momento, Hechos, capítulo 2, el discípulo, Pedro, el discípulo de Jesús, se levanta y empieza a dar un discurso sobre Jesús que nunca antes él ha dado. Estamos hablando del llamado, ¿no? Estamos ahí en el llamado. Y en el llamado Pedro empieza a hablarles de Jesús. Y ocurre lo siguiente, mire el versículo 37 y 38. Mire lo que ocurre cuando uno escucha el llamado. Fue lo mismo que le sucedió al etíope, pero aquí a una escala de multitud, a una escala de comunidad. Versículo 37 y 38, ¿las puede leer conmigo? Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y de acá quiero responder dos preguntas. Una es ¿qué debemos hacer? Pero antes de esa es la que está aquí abajo. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro dijo que hizo? Que los que estaban escuchándolo dijeran, ¿y qué hago? O sea, yo después de oír esto no puedo quedarme aquí sentado como que me voy a ir a comer el mute y ya. No, o sea, voy a hacer algo. ¿Qué hago? ¿Y sabe de qué le habló Pedro? Está en todas las palabras anteriores ahí en Hechos capítulo. Él les dijo Jesús. ¿Sabe qué escuchó la multitud? Escuchó Jesús. Fue enviado por Dios. Jesús fue certificado, ¿no? Fue la autoridad. Ustedes vieron la autoridad de Jesús por los milagros que él hacía. Esto es Pedro hablándoles a ellos, ¿no? Jesús fue enviado. Jesús tenía la autoridad. Jesús murió y murió a causa de ustedes y les señala la culpa. Y luego dice, y Jesús resucitó. Porque si algo hizo que la iglesia, si algo hace que la vida cristiana tenga sentido, es que Jesús
resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, pues estaríamos hablando de las enseñanzas. Igual no sería hablar de Buda, o igual no sería hablar de Mahoma, que hablar de Jesús. Pero como Jesús resucitó, entonces Jesús es distinto a cualquier otro sistema de creencias o a cualquier otro supuesto maestro o profeta, porque Jesús murió y resucitó. Si usted escucha eso y se lo cree, esa es la razón de por qué ellos dijeron, o sea, si Él resucitó y después de haber muerto, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ellos escucharon que Jesús había resucitado. ¿Qué escucharon ellos? ¿Que Jesús había qué? Resucitado. Y ahí es donde tiene sentido el bautizo, porque el bautizo es creer que yo muero y vuelvo a la vida, pero eso no va a pasar si yo no creo primero en alguien que ya murió y también resucitó. Es lo mismo que va a pasar conmigo. Y aquí viene la siguiente, la respuesta a la pregunta, y está en el versículo 38. Recuerde que ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y entonces dice que Pedro contestó, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro contestó, ¿qué contestó Pedro? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y luego, ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo, ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué debían hacer? Si usted hoy en su interior, Dios despierta la urgencia, la certeza, la seguridad, Jesús ya resucitó, Jesús está vivo, entonces dice, vuélvase a Dios y arrepiéntase. Y luego va a manifestarlo a través de ¿qué? Del bautizo. Mire el versículo 40 y 41, porque con esto termina el llamado. Entonces Pedro siguió predicando, ¿cómo? ¿Predicando cómo? A mí me gusta Pedro porque yo predico como Pedro por largo rato. Digo, y predico, pues la última vez que salimos a almorzar, me dijo mi hermano, hoy la enseñanza estuvo diferente. Y yo me puse contento y dije, ¿qué? ¿Cómo fue? Dijo, estuvo más larga. y entonces digo, pues no soy el único. Dice que Pedro predicó, no es que sea como Pedro yo, sino que Pedro predicó por largo rato. Dice, y les rogaba, ¿cómo? Con insistencia a todos sus oyentes. ¿Qué les rogaba? Sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron ¿qué? Bautizados. Y sumaron a la iglesia en ese mismo día, ¿cómo? 3,000. Como 3,000. Mire, esto es un milagro profundo del Espíritu Santo y de las personas respondiendo al llamado. Y aquí tengo una pregunta, porque esta no es una pregunta solo para el que se va a bautizar, es una pregunta para usted y para mí. ¿Qué significó para ellos? Para ellos. Primero piense en ellos. No piense qué significa el bautizo. Piense qué significó para esas personas que se bautizaron haberse bautizado. Intente conmigo dar una respuesta. ¿Qué significó? ¿Qué cree que significó para esas, cuántas personas? 3,000 personas haber sido bautizadas. ¿Qué significó? Fue un cambio para sus vidas. ¿Sabe? Ellos no sabían que de ahí en adelante les esperaba un camino asombroso con Jesús y terrible con el mundo. Porque fue la primera iglesia, la iglesia que experimentó en ese momento la persecución, la pobreza, porque los marginaron, porque les quitaron sus títulos y sus tierras, porque fueron expulsados. Pero, ¿qué significó? Significó un cambio para ellos. Imagínense lo que significó para ellos saber que durante toda su vida habían estado adorando al Dios equivocado. Durante toda su vida habían estado viviendo sin poder conectar con Dios. Y para ellos significaba que en ese momento iban a empezar a tener una relación genuina con Dios. Yo voy a cambiar la pregunta. ¿Qué significa para usted hoy estar bautizado? ¿Qué significa para usted hoy estar bautizado? ¿Cómo el haber sido bautizado, si usted ya vivió ese momento como persona adulta y voluntaria de ir al agua, qué significó para usted eso? ¿Qué significa hoy? ¿Qué tan poderoso es el bautismo hoy en su vida, por ejemplo?
Si usted vive cargando una identidad rota, tiene que volver al bautizo, porque el bautizo le asegura que su identidad fue hecha nueva, porque por eso Romanos capítulo 6:3 dice que morimos con Él y nacimos para una vida nueva. Usted está luchando con el pecado, tiene que volver al bautizo. Usted está luchando con la desesperanza, el pesimismo y el optimismo, vuelva al bautizo. A usted lo están tentando con filosofías pseudocristianas en donde Jesús no es el único camino, sino un camino más. Vuelva al bautizo, porque solo Jesús puede ser el único camino, porque solo Él resucitó. ¿Qué significa para usted hoy ser bautizado? Y algo que hemos venido preguntándole a algunas personas acerca del bautismo tiene que ver con dos personas que hoy se van a bautizar. Y quisiéramos preguntarles de manera muy sencilla qué significa para ellas bautizarse. Y hoy vamos a acompañar a dos personas que van a crear un recuerdo como el que usted ya tiene. Y un recuerdo al que usted tiene que ir y volver otra vez a pararse y decir cómo fue mi bautizo y qué significó para mí y qué debería significar hoy. Así que aquí tenemos a Eve y tenemos a Julie, que hoy van a ser las personas que como la multitud van a responder al llamado y se van a bautizar. Y que quisiera preguntarle, pues no sé, Julie, si quieres, que puedas venir un momento de manera muy sencilla y preguntarte algo aquí, delante de la comunidad. Ay, gracias, Julia. Bueno, ¿qué preguntas tenemos? Preguntemos lo que vemos en pantalla. Julie, importante esta pregunta, relevante. No se sienta presionada, solamente están cámaras online. No es eso. Estar acá nerviositos. ¿Por qué quieres bautizarte? ¿Por qué quieres bautizarte? Bueno, ¿por qué? Porque quiero darme la oportunidad de renacer en Cristo. Quiero darme la oportunidad de reafirmar mi compromiso con Él, porque para muchas personas es más fácil quemar un carrancho y creer en eso, emprender la vela amarilla para la prosperidad, la roja del amor. Y pues yo esta vez quiero encender en mi corazón y reafirmar mi fe, y quiero hacerlo a través de ese símbolo y crecer en Él y para Él, y pues darme la oportunidad de conocerlo más, porque antes decía, y pues he vivido, toda mi vida he vivido en la fe católica, pero es algo como que te dicen desde chiquito, es así, pero nunca hubo respuesta a las preguntas que estando aquí desde hace ya 2 años he podido dar respuesta, y pues me siento más segura y siento que tengo la verdad, una deuda con Él, y quiero, básicamente resumen por compromiso, que quiero aceptarlo a Él en mi vida y pues reafirmar mi fe. Bien. Otra. Si tuvieras que decirlo de una manera así, sencilla, como lo hiciste ahora, ¿qué le dirías al mundo sobre Jesús? ¿Quién es Jesús para ti hoy, después de este camino que has venido caminando? Ese es el único camino. Sí, Jesús es mi amigo, es esa salida a muchas situaciones, que tristeza, alegría, emociones, siempre está ahí. Milagros que pues uno solamente lo recuerda a Él en esos momentos de tristeza, pero pues para mí es el único camino, es el respeto hacia mí también, es el ejemplo que quiero seguir, y pues es el Padre que quiero pues dejarle mi vida a su voluntad. Gracias. Eve, usted venga con sus churquitos acá y respóndanos las preguntas. Para usted tenemos un cuestionario distinto de 20 preguntas. No sé, yo me sentí más ansiosa hoy que cuando me iba a graduar. Es chévere, es muy bonito, uno lo recuerda siempre. ¿Por qué quieres bautizarte?
Bueno, yo había hecho como este paso, pero lo que estábamos hablando antes, pues creo que lo hice como, no lo hice como tan consciente como lo estoy haciendo ahora. Pues ahorita estoy más consciente, ahorita quiero reafirmar mi amor por Dios, mi fe, y pues quiero recibir esa nueva vida que solo Dios me puede dar. Con Eve y con Julie hemos vivido en estos últimos meses el espacio de las 8 decisiones, que las 8 decisiones no son ningún proceso extraño que tengamos, sino más bien es un espacio en donde nos hacemos las preguntas correctas desde lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Y esas 8 decisiones nos llevaron a tener muchas conversaciones muy interesantes. No las tuve yo, las tuvo Juliana, que fue la persona que estuvo tanto con Julie como con Eve. Y también Carito, que ha estado en el proceso de las 8 decisiones. Bueno, otra pregunta. ¿Qué le diría usted hoy a Jesús? Hoy, ¿qué podría decirle al mundo sobre Jesús hoy? Que Jesús es el único que puede cambiar nuestras vidas, que Jesús es amor, que solamente con Él podemos ir en el camino correcto, y pues nada, que nos brindamos delante de Él, que lo dejemos ganar y no sigamos peleando nosotros contra el mundo. Gracias. Cuando uno piensa en una vida cristiana sin ánimo, sin motivos, es como pensar que es como un oxímoron. Una vida cristiana sin ánimo. Es rarísimo. La vida cristiana se trata de reconocer que Dios está en mí, vive a través de mí, y el bautizo me lleva a ese punto específico en donde yo era una persona, había nacido de una manera y renací con una nueva capacidad y una nueva característica, con un nuevo poder, que es el de ser un hijo de Dios. Y tal vez esa es nuestra meta hoy, tanto con Julie como con Eve, celebrar el paso, pero con todos poder recordar, poder ir a ese momento. Yo quiero invitarlo a que piense un poquito en ese momento del bautizo. ¿Qué significó para usted el bautizo? Y piensa en esas 2 preguntas. ¿Por qué quiero bautizarme? Bueno, ya no están ahí, pero ¿por qué quiero bautizarme? ¿Y qué le diría al mundo sobre Jesús? ¿Por qué se bautizó usted? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el motivo? ¿Lo tiene presente? Sería una buena inscripción, una buena placa para tener en su vida diaria, en su habitación, en ¿por qué me bauticé? ¿Qué significa el bautizo? Porque estoy seguro que veníamos hablando de esto. Si la ansiedad, si el mundo, el que sea, viene a decirle algo a usted puede recordarle lo que Cristo hizo con usted, recordando lo que pasó en el bautismo, recordando lo que pasó. ¿Y qué puedo decirle al mundo sobre Jesús? ¿Quién es Jesús para mí hoy? Y entonces sería bueno que usted volviera a ese punto del bautizo, decir todo lo que tengo para decirle al mundo sobre Jesús, parte de lo que sucedió espiritualmente, que se representó en el bautizo. ¿Qué tal si en este momento terminamos orando, pero que nuestra oración sea con algo especial? Aparte del bautizo, hay algo que Jesús nos dijo que hiciéramos, que son los símbolos. Y los símbolos es lo previo al bautizo, ¿no? O sea, la sangre que me limpia, el cuerpo que me salva, y luego el bautizo que lo hace público. Entonces,